que viví tantos años. Y el compañero Antonio, no sé dónde... Ah, está ahí, he ido con la compañera. Somos compañeros de lucha desde hace muchísimos años. Luchamos en este pueblo, construimos este pueblo y sabemos lo que ha pasado en este pueblo. Y como en este pueblo, en todos los pueblos. Y yo, como ha explicado lo de las pensiones, yo voy a intentar situar por qué hablar de pensiones, de ley de dependencia, de reformas laborales, del derecho a la sanidad, del derecho al trabajo, cómo es todo una misma cosa. Es todo una misma cosa. Porque aquí da la sensación, y por eso nos hablan de forma, nos lo hacen apartados, como si no tuviera que ver una cosa con la otra. Y Podemos ha nacido por una necesidad histórica, porque durante muchos años, yo me acuerdo aquí en este pueblo, las primeras municipales, cuando salió el de La Rocha, ¿os acordáis? Estábamos toda la izquierda, todo el mundo, era la gran ilusión, y algunos entraron en las instituciones para quedarse para siempre, Y cuando Podemos habla de que la política, el compromiso político, no puede ser una profesión, ¿por qué lo decimos? Porque hemos tenido la experiencia de estos años. ¿Y qué es lo que ha ocurrido durante estos años? Yo he hecho un repaso, como el compañero decía, lo de las 19 reformas. ¿Os acordáis cuando luchamos y se aprobó el primer estatuto de los trabajadores en este país? Que Comisiones Obreras no lo firmó, porque decíamos, puto es el estatuto. Yo lo digo siempre cuando voy a todos los sitios. Porque algunos que luchamos por la libertad y la democracia en este país, creíamos que ese era un punto de llegada para iniciar un proceso de democratizar este país. Porque aquellas reformas que se hicieron en ese momento, a la propia Constitución, todo el mundo nos dijo que era un pacto para empezar y que no era el momento de pedir mucho. Porque yo me acuerdo que me contaban, decían, hay ruido de sables. Luego vino el 23F. Digo, porque aquí, si no hacemos memoria de lo que hemos vivido en estos años, no vamos a comprender lo que nos está pasando hoy, ni tampoco vamos a comprender por qué Podemos no es un partido más, es un movimiento que surge por una experiencia de 30 años. ¿Y por qué digo esto? Los que nos conocemos, unos fuimos maoístas, otros trotskistas, otros de no sé qué color, cada uno fuimos de un color ideológico. Otros se creyeron el centro, otros se creyeron el PSOE, cada uno se pudo creer lo que le dio la gana creerse. Pero hoy tenemos experiencia para analizar qué ha pasado y cómo se ha comportado cada uno. ¿Os acordáis del polígono de Fuenlabrada? En todo el mundo se hablaba, era el polígono industrial más grande de Europa. Era en toda la pequeña y mediana empresa del metal. ¿Os acordáis de Bafios? Fraimo, por poner algunos de aquí. Leganés, donde yo trabajaba, la ERS, Kelvinato, la Estanda, cuando pasáis por la carretera Toledo, la siderurgia, Astraino, no sé cómo se llamaba, que luego lo llamaron a Mittal, pues lo compró un indio, concretamente. ¿Qué ha pasado en este país durante estos años? ¿Os acordáis? Aquello que nos decían que se tenía que hacer la reconversión industrial para adaptarnos a Europa, porque en Europa nos íbamos a hacer todos ricos, íbamos a ser todos como los alemanes. ¿Sabéis lo que era en el Producto Interior Bruto la industria de este país? Estábamos por encima del 36%. Eso es lo que da consistencia a un país, porque eso es lo que genera mucha riqueza y da potencia a un país. ¿Sabéis dónde estamos ahora? En el 16%. Aquella clase obrera, aquellos trabajadores que durante años luchamos porque lo que nos quitan hoy es porque en otro momento lo conquistamos. No nos lo regaló
acuerdo, y por eso digo que mienten los del Partido Socialista, que se apropian la lucha del pueblo. En estos pueblos, yo me acuerdo cuando en Leganés constituimos la comisión en defensa de la universidad. No teníamos universidades en el sur, y en cada pueblo constituimos una comisión para defender una universidad para el sur. En el sur vivimos más de 1.200.000 personas y decíamos que teníamos derecho a tener una universidad, y además una universidad que tuviera relación con la industria y con la realidad del sur, porque de ahí aprenden nuestros hijos, con sus estudios podrían incorporarse a un tejido industrial y generaríamos riqueza y sacaríamos al sur de donde nos han llevado. Yo os daré algunos datos. Y luchamos en la comisión para tener hospitales en nuestros pueblos, que no tuviésemos que ir allí a las colas inmensas del 12 de octubre, como se llame, ¿no? La Paz, no sé cómo se, etcétera. Y tenemos hospitales. ¿Luchamos o no luchamos por nuestros hospitales? ¿Luchamos o no luchamos para tener institutos? Yo me acuerdo la carretera que unía Leganés y Fuenlabrada, ¿os acordáis? Aquella, la Martí, que cuando llovía te mojabas. Es que no luchamos por construir eso. ¿Quién dice que es de ellos? Pero en toda esta riqueza, en toda esta lucha, porque España hemos tenido que construir en 30 años lo que en Europa se ha construido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y era la gran burbuja. ¿Os acordáis todas las obras que veíamos? Plan FEDER, con fondos europeos. Y entre los fondos europeos y el gran boom que se avecinaba, porque fijaros, luchamos contra la reconversión industrial del señor Solchaga, porque quien desindustrializa este país no es el PP, es el señor Solchaga, ministro de Industria del Partido Socialista. La ley Corcuera, que era la patada en la puerta, porque los que nos han gobernado, cuando se gobierna contra el pueblo, necesitan reprimir al pueblo, porque si tú nos comes la cabeza con la televisión y decimos, ¡oh, qué buenos son!, y no salimos a la calle, cojonudo, que eso es lo que pretende. Pero nunca han podido controlar a todo el pueblo. Podrán controlar una parte, incluso a veces a la mayoría. Pero siempre ha habido gente que hemos resistido y que les hemos dicho que no. Porque esas leyes están hechas contra la gente que lucha, contra la gente que no nos hemos dejado dominar nunca. Y para eso hacen esas leyes. Y yo hablaba con los chavales jóvenes hoy. En aquella época, con esas leyes, nos detenían. Nos tenían 3 días en la DGS, pasábamos a Plaza Castilla y nos soltaban. Salvo cuando nos detuvieron aquí en Fuenlabrada, en aquella huelga del paro, que nos llevaron a Carabanchel, a 20 y tantos vecinos de este pueblo. Pero salvo eso, sabías que te podían detener y darte unos palos. ¿Pero qué ha aprendido el PP? ¿Qué han aprendido? Que eso lo podíamos soportar. Porque el que lucha no nos importa que nos den 2 palos o que te tengan detenido 3 días, pero que te pongan una multa de 6.000 euros y que un chaval joven llega a su casa y por meterse en líos le pongan esa multa, sus padres le dicen ya no salen más de aquí, no te metas en lío, porque eso genera terror en un momento donde hay un 20% de paro, donde el salario medio no llega ni a los 1.000 euros. Poner una política de represión con la economía es aterrar a la gente. Y por eso quieren asustar. Pero eso es la propia dinámica que han tenido. Y en esta dinámica de que ellos nos tenían controlados, porque decían, ¿os acordáis cuando lo de Solchaga? Pero luego vino el GAL, y luego vino el que robaba a los huérfanos de la Guardia Civil, el Roldán ese, y luego vino el Filesa, el follón. Pero y vienen los otros, el señor Aznar. ¿Y dónde estamos? Ahora ha llegado la Gürtel, el otro, todos los financieros, los tesoreros del PP, todos imputados. Y llega esa y dice que era un caso aislado. ¿Pero cómo va a ser un caso aislado? Si entró la policía en la sede del PP,
y les pilló machacando allí ordenadores. ¡Hombre! Si eso... ¿Os imagináis que a cualquiera de nosotros nos viene la policía a casa y nos ven allí machacando pruebas? Vamos a la cárcel al día siguiente. Y si nos ven en una trama como la que han tenido, que uno venía y decía, toma dinerito, el otro le daba las casitas o para construir, y el otro, porque ¿sabéis cómo se blanquea el dinero en este país, toda esta mafia? Hacen una obra y le dice al que hace la obra, no, tú pon un 20% más, que ese es el dinero, que luego tú me lo pones en Andorra, luego me lo llevas aquí, y así era, no entraba. El otro día estuve en Valdemoro. Es curioso, el negocio en Valdemoro, lo de los colegios esos que habéis visto que eran privados, pero el gran negocio eran los comedores. Lo importante era hacer comedores para todos, porque el de los comedores es el que está en la cárcel, que era el jefe de la patronal de este país. Y las residencias, etc. Todo lo han transformado en un negocio. Y por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos, hombres y mujeres, que veníamos de la izquierda, de la media izquierda, del 3/4 de izquierda, y hombres y mujeres que han despertado, que han confiado en estos partidos, que se han ido turnando, pero que en el fondo nada cambiaba, porque ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, luego le toca al otro. Y por lo tanto, cuando aparece un movimiento que decimos, no podemos unir al pueblo para combatir a esta gente, solo los que pensamos de una manera. No podemos parar esta dinámica de barbarie, solo los que pensamos de una manera. Y hemos dicho, démonos las manos los hombres y mujeres, que vengamos de donde vengamos, que hayamos luchado más o menos, pero nos necesitamos, porque nos han dejado un país arrasado. En estas próximas elecciones del día 20, más de 1,5 millones de españoles no podrán votar, porque han tenido que irse fuera a buscar la vida, y no dan facilidades para que voten los de fuera. Y eso es una estafa democrática lo que está ocurriendo, porque tienen miedo, porque saben que la gente que ha tenido que huir de este país para poder vivir no les va a votar a ellos, porque la gente está fuera por unos y por otros, y la esperanza no solo de este país, yo os puedo asegurar que en el mundo entero se preguntan ¿qué es Podemos? El otro día, hace un mes aproximadamente, una revista francesa dedicó la revista entera a hablar de Podemos y decían, ¿cuándo un Podemos en Francia? ¿Qué ha pasado en Francia? El partido más votado, la extrema derecha, Le Pen, es que el 30% de los franceses son fascistas. No me lo creo. Yo he vivido en Francia 1 año y medio. No me lo creo. Pero cuando no se ven alternativas, cuando no se ve posibilidad de cambio, porque se ve todo igual, y además te han metido 3 bombas allí, te han matado a la gente, ellos han tenido un problema serio. ¿Pero por qué? Porque Francia. Yo he vivido allí además en una zona donde la mayoría eran árabes. Fueron la colonia de Argelia. Digo, Argelia fue la colonia de Francia. Y la inmigración, y en el fondo eran todos franceses, porque aquello era Francia también para ellos. Y ahora tienen un problema. ¿Qué? Claro, ya lo tienen. Y por eso decían, ¿por cuándo un Podemos? Porque en este momento histórico, cuando el muro se cayó, cuando ha habido grandes cambios en el mundo, se necesita unir un movimiento popular capaz de parar esto. Y por eso nace Podemos. ¿Y qué planteamos cuando hablamos de política de sentido común? Yo lo voy a decir. En un momento de sentido común presentamos un proyecto global de vida. Cuando una sociedad democrática tiene que pensar que se nace y por lo tanto hay que crear condiciones para que se tengan niños. Y por lo tanto, yo cuando iba a trabajar a la Edison, salía de aquí un autobús, lo primero que hacía antes de entrar a trabajar es dejar a mi niño en la guardería. Y teníamos comedor en la fábrica. Y por lo tanto, hombre o mujer, no teníamos problemas para trabajar o para tener hijos. Digo, en ese sentido, salíamos y teníamos tiempo para hacer vida cultural, para estar con nuestros hijos. Y todo eso lo han cambiado. Hoy ¿por qué dicen que no se tienen hijos en España, que hay poca natalidad? Porque es peligroso, es muy complicado.
primero, dónde se deja, cómo se deja, si estoy en el paro, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es condiciones de panacer. Luego se desarrolla. Y lo normal es que se estudies y por lo tanto hay que garantizar que pueda estudiar todo el mundo y no poner tasas para echar a la gente de la universidad como ha hecho el PP, que ha puesto unas tasas donde no sé cuántos miles menos de estudiantes se tiene este año que la vez anterior. Y por lo tanto hay que crear una buena cultura, porque sin cultura ocurren las cosas que ocurren, viene la violencia, no se entiende nada, etcétera. Porque es fundamental la cultura para un pueblo. Por lo tanto, planteamos en un programa la parte cultural. ¿Y por qué nos parece una barbaridad que hayan ampliado la jubilación? Porque si queremos, en el mundo laboral, es lo mismo, se entra y se sale. Cuando se hacen las reformas laborales es como se entra a trabajar. Y yo me acuerdo, empecé a trabajar a los 14 años, porque mi generación es de esa época. Pero a los 16, yo siempre, en nuestra zona, se hablaba de la escuela de construcciones aeronáuticas, en la escuela de construcciones de lo que es Airbus, hoy. Ahí salían los mejores profesionales de matricería y tal, que era en aquella época, era lo más avanzado en el conocimiento. Y por lo tanto, hay que ver cómo la gente se forma y cómo se puede entrar a trabajar. Pero ¿cómo van a entrar una juventud? Nosotros en el sur tenemos el 50% de paro juvenil. Pues si hacemos que los mayores trabajen más, con un 20% de paro en general y con un 50% por la juventud, ¿cómo entra? Eso es un tapón. Y ahora aquí volvemos a lo que ha pasado en estos años. Cambio tecnológico. Yo lo hablo porque lo viví en la experiencia de la telefonía. Yo cuando empecé a trabajar en eso, los teléfonos eran de esos que se daban vueltas, que eran de relé. Dábamos vueltas y fijaros ahí a dónde hemos llegado, que un teléfono es cualquier cosa menos un teléfono, que parece una televisión ya. Los cambios tecnológicos generan una riqueza tremenda. Yo siempre pongo el ejemplo más sencillo. Todos vamos a una farmacia. Antes íbamos con un papel, ese tal, y ese papel lo guardaban, etc. Ahora, con la tarjeta esa que nos han dado, según te están sirviendo el producto, las pastillas o lo que sea, eso automáticamente ya llega por el ordenador a pedirlo a donde sea. ¿Os imagináis cuántos miles de puestos de trabajo se han perdido con el cambio tecnológico? Antes, hacer una línea de teléfono hacían falta a lo mejor 10 obreros. Ahora un obrero hace 1000 líneas de teléfono, que son los armarios que veréis por ahí, esos de las antenitas y tal. Por lo tanto, en un país democrático, los cambios tecnológicos, la riqueza que genera un cambio tecnológico, tiene que servir para la población, no para que se hagan ricos 4. ¿Qué es lo que está pasando? Hace poco veía un dato que el 1% de la población mundial tiene la misma riqueza que el 99%. En España el 10% tiene lo mismo que el 56%. ¿Qué ocurre? Que los ricos, con esos cambios como se lo apropian, son más ricos. Y nosotros tendremos más paro y seremos más pobres. Eso es lo que está. Y por lo tanto nosotros planteamos que los cambios tecnológicos tienen que ser compartida la riqueza. Y por lo tanto nosotros planteamos una alternativa que se habla poco, pero que es fundamental para nosotros. Reindustrializar el sur. Yo hay algunos datos que llamaría la atención. Mientras que nosotros tenemos el 50% de paro juvenil, en Pozuelo no llegan al 6%. Si habéis ido por la carretera del norte, por la de Burgos, o por la de La Coruña, ¿habéis visto las empresas que están en esa carretera? Todas las de la tecnología. Y todos los... Ojalá fuera el Silicon Valley. Bueno, pero son las de la alta tecnología allí. Porque la investigación tienen poca estos canallas aquí en España. Pero están allí. La reindustrialización no vino aquí al sur. Al sur nos han dejado almacenes y desierto. Y por lo tanto nosotros planteamos, desde Podemos de la Comunidad de Madrid, de cómo podemos reconvertir esto. Y nosotros planteamos, es que el país que más sol tiene de Europa, no somos los más importantes en esa tecnología, es Alemania. ¿Os imagináis el sol que hay en Alemania? Para que tenga más placas solares que nosotros. Y nosotros planteamos, si nosotros somos capaces de plantear, ya no va a haber más construcción. Quien piense que va a seguir haciendo casas y casas y casas, porque eso también fue como una
amortiguaron nuestra crisis. ¿Os imagináis si no hubieran hecho aquí carreteras que no sirven para que no pasan coches, aeropuertos que no pasan aviones y trenes? Yo venía el otro día de Valencia y para en Cuenca, en un sitio que es en medio de un campo. Se debe ser que harían negocio porque el terreno eso sería, creo que era de la familia de alguna de estas, de los que gobiernan. Y por lo tanto, hacer lo que necesitamos, no lo que no se necesita. Porque la construcción, en el fondo, ha sido la mejor manera de blanquear dinero y todo esto que ha salido. Sin toda esta mafia, porque no se han hecho cosas para el pueblo. Y nosotros planteamos para hacer para el pueblo. ¿Os acordáis que en la campaña de las comunidades de Madrid hablábamos del Banco del Agua? El Banco del Agua, nosotros tenemos el canal de Isabel II, pero el canal de Isabel II tiene inversiones en el extranjero, por América Latina. Alguien se estará haciendo rico con eso. Y nosotros planteábamos, si rescatamos ese dinero, empezamos con un banco. Y no lo hemos inventado nosotros. En Holanda existe eso. Sabéis que Holanda tiene mucho negocio con los diques, con el agua, etcétera y tal. Pues de ahí, y con ese dinero, nosotros pondríamos en marcha, abríamos un banco donde en Europa sí se puede coger dinero para el cambio tecnológico. Habéis visto cómo tenemos Madrid, que dentro de poco no vamos a poder entrar con el coche, porque mirad el tiempo, no llueve, no hay aire, nos vamos a morir todos intoxicados porque los pulmones van a reventar. Y por lo tanto, ligar cambio tecnológico, crear empleo y también hablar de nuestra salud. Nosotros planteamos que podríamos crear más de 300.000 puestos de trabajo construyendo la alternativa solar. Hay que crear fábricas. Y os imagináis que vayamos, miraba estas torres tan grandes, y dijésemos a la comunidad de vecinos, habría ayuda para poner en los techos arriba paneles solares y tú te vas a alimentar y vas a ahorrarte el recibo de Iberdrola o de Endesa o de su puta madre. Y con el dinero que ahora vas a gastar durante unos años, una parte, otra parte la pondríamos nosotros, ponemos energía solar. Imaginar todas las torres que tenemos aquí en Fuenlabrada, imaginaros a nivel de Madrid. ¿Y de dónde vais a sacar? Eso lo tenemos, porque el canal, el agua, etcétera, más luego los fondos que vienen para el cambio tecnológico, para el cambio, porque es del cambio climático, porque hay un problema serio. Ahora se han alarmado porque dicen que no pueden entrar los coches en Madrid. ¿Pero qué queremos, morir? ¿Cuánta gente muere de cáncer de pulmón para respirar? Y por lo tanto, esa visión global, de cambio global de país, de pensar en las personas, nosotros cada medida que queremos tomar en lo económico, en lo político, es pensando en la gente, pensando en cómo se nace y luego cómo llegamos al final de nuestra vida. Es que cuando nos hablan de que somos costosos porque vamos mucho al médico, yo tengo una enfermedad, a mí me han rajado 3 veces la tripa, entonces yo seré costosísima, esto si pudieran envenenarme me envenenaban ya, pero claro, tengo una enfermedad crónica, pero lo que quiero decir, ¿cuándo te pones malo? Yo cuando tenía 20 años corría como un galgo, pero ahora a los 66, pues es cuando te sale todo. Imagino que a mí, al otro y al otro, porque hay cosas que tú necesitas, que te tiene que dar el Estado en cada momento histórico. Cuando uno es pequeñito, una guardería, luego cuando estudies una escuela, una universidad, y cuando estás jodido porque tu cuerpo revienta por la salud. No, pero además de que yo ya lo haya pagado, el Estado lo haya pagado otra gente, fijaros, yo conozco a gente que lleva años sin poder cotizar, muchos años en el paro, que hace una chapuza por aquí, aquí hay mucha gente jodida en nuestro país, mucha gente jodida, porque en este país además da vergüenza decir que se es pobre, porque además dicen eres un fracasado, no has sabido estar, porque mira, etcétera, y por lo tanto nosotros tenemos que pensar en la gente. Un poquito la frontera, ¿no? La dejamos abierta, que ha habido 5 días de paro. Pero no. Bueno. Pero los de aquí primero. España, escuchad, España hay más gente que emigra hacia afuera que viene hacia adentro ya. Pero con contrato. Perdona. Te voy a contar. Mi hijo es de los que ha emigrado. Y mi hijo es el que le han echado y el día 10 lo recojo con mis 2 nietas que yo tengo. Y yo tengo un tío de Alemania que lleva 42 años con contrato de trabajo. Sí, pero contrato. Ningún Pero Ningún escucha, inmigrante es ilegal. no, pero te voy a contar. No.
Ilegal no es ilegal. No. Tú no puedes tener toda la gente Pero los mismos escucha. derechos que Muchos los que tenemos jóvenes pagados. de banco. No, perdona. No puede tener toda la gente los mismos derechos que los que llevamos pagando 40 años. Y ese es el problema que tenemos. Bueno, Muy grande. uno del PP. Toda la gente lo sabe, porque yo voy hablando de un centro de salud y toda la gente tiene más derecho al libro y a todo que los de Fuenlabrada. Si alguien quiera que lo diga. Toda la gente lo sabe. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Somos todos iguales. Mira, A las pensiones, no voy a escuchar las pensiones. No voy a escuchar las pensiones. Dale ya, hombre. Las pensiones. 9. Yo a los 18 años me fui de este país y he trabajado, yo he sido emigrante en Francia y en Alemania. Y luego me vine porque creía que aquí íbamos a hacer la revolución y mira dónde estamos. ¿Me entiendes? Yo he sido emigrante. Y yo he estado con papeles en Francia y sin papeles en Alemania. Y en Alemania éramos muchos sin papeles también en aquella época. Y ahora a nuestra gente nos están echando. ¿Entiendes? ¿Tú te crees que mi hijo se ha ido por gusto? Mi hijo está en Canadá y le han denegado los papeles. Y hemos tenido que pagar un alquiler, un abogado. Y ahora el día 10 viene para acá. Y como mi hijo, mucha más gente. Hay más de 1.700.000 españoles que hoy están emigrados fuera de España. Y este país fuimos emigrantes, porque en Alemania tela lo que éramos allí. Y en Francia. No, que no éramos tantos. Perdona, que yo viví un año en Alemania. No, que no es... Te digo que no, con contrato y sin contrato. ¿Qué? Y sin inspección sanitaria. Mira, yo me fui con otro. Perdona, bueno, en Suiza, yo te digo, yo entré en Alemania, yo entré. Y otro que iba conmigo no entró. A él le pillaron, a mí no. Porque la vida, vamos a ver, cuando hay hambre, cuando hay hambre, hay hambre. Y cuando hay hambre, la gente se la busca y saltarán las vallas y saltará lo que sea. Porque hay hambre. Mira, ya la quería poner. Carlos, y porque de migración sé algo. Sé algo. Porque lo sufrí yo y hoy lo sufre mi hijo. ¿Entiendes? Y como mi hijo, 1 millón y pico más de españoles. Y además te voy a poner a otro de los que nos asaltan. Compañero, Ya, hombre. de los que nos asaltan. Yo he estado en Irak. ¿Os acordáis que iba a haber una guerra? Había gente de escudos humanos. Yo estuve allí, yo me he recorrido Bagdad, Basora, Alepo, luego ya en Siria. Muchos amigos míos se han muerto. ¿Quién generó ese caos de que familias enteras hayan muerto? Y que ahora salgan en desbandada porque los matan. ¿Tú te crees que la gente que monta en una patera de esas a buscarse la vida? ¿Me entiendes? Yo no te digo que tú tengas la culpa, pero sí tienen la culpa los que nos han gobernado. Porque si nosotros no fuésemos a tirar bombas y a destruir países, esos países son los más ricos. Irak es el segundo país en producción de petróleo. ¿Qué necesidad tiene nadie de Irak de emigrar? Cuando yo estuve allí nadie emigraba, ni de Siria nadie se iba. Yo me pasé por todo Damasco y en la zona cristiana, que además lo han destruido todo, ahora ahí te podías tomar un cubata y tal, la gente iba como le daba la gana, y luego había la zona suní o la zona chií. Porque tenemos que comprender que el mundo que hoy quien nos gobierna no son ni siquiera nuestros gobernantes. ¿Quién ha financiado a los ciudadanos? Un fondo de inversión de armamento americano. ¿Quién quiere las guerras? Los que hacen guerras. Nuestro ministro, el actual ministro, es el presidente de varias empresas de fabricación de armas. Si nosotros fabricásemos helados, ¿qué queríamos? Pues que haga mucho calor para que la gente coma helados. El mayor beneficio hoy del mundo está en las armas. ¿Quién compra el petróleo que sacan esos tipos, los del ISI y eso? Vía Turquía. Es que el petróleo no es que te lo metes aquí en una bolsa, una botella, el tráfico de petróleo, es que esos son camiones. Por lo tanto, compañeros de abajo, nosotros que estamos aquí, que vivimos en el sur de Madrid, que no vivimos en Pozuelo, que no vivimos en el norte, nosotros de aquí, si hay guerra, ¿a quién nos van a llevar? Si hay pobreza, ¿a quién le va a caer? ¿A los de Pozuelo o a los de nosotros? Por lo tanto, pensemos como gente de abajo, pensemos como pueblo. ¿A qué pueblo le interesa guerra? ¿A quién mataron en Atocha en el atentado del terrorismo? A los de Vallecas.
a los de Vallecas, no mataron a los del norte. ¿Quién paga con las guerras? ¿Quién paga con el sufrimiento? Es que a ellos les interesa, pensáis que a los ricos les interesa que haya pleno empleo. ¿Cuándo conseguimos aquí cosas en este país? Cuando no faltaba trabajo, cuando se abrían las fábricas, cuando había cola para entrar en las fábricas. Pero ahora, que ponen ahí una mierda y hay 1000 personas a ver cómo se las llevan. Porque la pobreza y el hambre pueden poner todos los muros. Nos iremos, vendrán, asaltaremos. Y por eso una política de paz, que es lo que plantea Podemos. Yo estuve el otro día con el general. Pensar un momento, cómo el general, el que ha controlado todo el ejército, hoy está en Podemos. Pensar. Tuve la ocasión de hablar con él. Él sabe todo. Y me decía, no te puedes ni imaginar lo que hay en el ejército. No te puedes imaginar qué intereses. Porque eso también ha sido la casta. Mirar los nombres de los almirantes y de todo eso. Las empresas que tienen. Los intereses que tienen. ¿Por qué vendemos armas a Arabia Saudí? ¿A qué te crees que va nuestro rey de paseo a Arabia Saudí? ¿A qué? Con la Carolina esa, como la llame, no la Karina, no sé cómo se llama. A la Corina. No hagáis caso, compañeros. Podemos, somos el pueblo. Es gente que hemos salido de abajo. Pablo Iglesias hacía teatro en el Ágora conmigo en el centro de Getafe. Su madre, una abogada laboralista de toda la vida. Compañeros, la Manuela Carmena, una abogada laboralista que estaba en el despacho de Atocha cuando nos asesinaron. Compañeros, ¿quiénes somos? Somos el pueblo y necesitamos que nos comprendáis. Pensáis que algunos de los que nos hemos embarcado en esta batalla, yo lo decía el otro día con Manuela, con 71 años, qué lío se ha metido la pobre mujer. Porque esa mujer trabajaba ya en solidaridad con las presas en las cárceles, que las cosas que hacían en una tienda que puso y vende y tal. O el general, yo le decía, joder, porque ya le han declarado enemigo público número 1. O la jueza por la democracia de Las Palmas. Tenemos a los mejores, y no son de partido, son hombres y mujeres que han comprendido que es un momento decisivo. El que Podemos gane estas elecciones es un cambio para España y es un cambio para los de abajo. Y nos podremos equivocar, compañeros. Yo me he equivocado muchas veces, pero soy lo que era. Nunca me podrán decir nadie que me he enriquecido y he cometido errores. Yo cada vez que convocaba una huelga en mi fábrica, yo era el presidente, no dormía. Yo mi enfermedad lo que tengo es el Crohn, porque es por los nervios. 3 veces me han rajado. Porque cuando tú eres responsable de una acción, que en esa acción pueden despedir a tus compañeros o a ti mismo te puede ocurrir. No duermes y no dormimos ahora porque sabemos que tenemos una responsabilidad histórica, pero tenemos que ganar. Es un momento decisivo. Muchas gracias, compañeros.